Hello, hola, Guten Tag, bonjour, arte, podcast conducido por Graciela Echagüe, donde el arte se discute y se vive. Hola, bonjour, hello arte. En este episodio hablaremos sobre la vida y la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, sabemos que es el autor de Don Quijote y que fue y sigue siendo un gran poeta y escritor. Pero vamos a comenzar con los inicios en su vida. Podemos decir que nació en Alcalá de Henares en septiembre de 1547 y falleció en Madrid en 1616. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español también. Es considerado una de las máximas figuras de la literatura española. Fue el autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela conocida habitualmente como El Quijote, que lo llevó a ser mundialmente conocido y a la cual muchos críticos la han descrito como la primera novela moderna, podemos decir, como también una de las mejores obras de la literatura. Se le da el apelativo de príncipe de los ingenios. Tenemos que decir también que es una de las mejores obras de la literatura universal y que la cantidad de ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia. Desde el siglo XVIII está admitido que nació en Alcalá de Henares, dado que allí fue bautizado y que allí se aclaró ser natural en la llamada información de Argel. El día exacto no se sabe, exacto no se sabe, pero bueno, se dice que fue el 29 de septiembre, ¿no? El padre era escritor, era Rodrigo de Cervantes, y su madre Leonor de Cortinas. Ella no se sabe mucho, pero dicen que era natural de Arganda del Rey. Tuvo varios hermanos, Andrés, Andrea, Luisa, que también llegó a ser una carmelita, y Rodrigo. El apellido Saavedra, en opinión de los historiadores, y que él comenzó a utilizar desde su cautiverio, era Saavedra, que en dialecto árabe magrebí se pronuncia casi como en el español, que significa tullido o estropeado. Así que, y aparte es un apellido corriente en Argelia, ¿no? Desde hace muchos siglos. También se dice que, según Américo Castro y otros cervantistas, dice que poseía una ascendencia conversa por ambas líneas familiares, ¿no? Sus abuelos paternos fueron un licenciado en Derecho, Juan de Cervantes, y su abuela Leonor de Torreblanca, que era hija de un médico cordobés muy conocido. No existen muchos datos precisos sobre los primeros estudios que realizó, pero que no llegaron a ser universitarios. Pudo haber estudiado en diferentes lugares como Valladolid, Córdoba o Sevilla. Él se establece en 1566 en Madrid y ahí comienza a estudiar. Él comienza a estudiar lo que es un poco de literatura, con gramática también, y en 1569 publica un libro. Este autor era López de Hoyos, que incluye dos poesías de Cervantes ya en esta época, ¿no? Miguel de Cervantes era también un soldado.
Él se pone al servicio de Giulio Acquaviva en Italia, que luego será cardenal, y allí hace un recorrido por Palermo, Milán, Florencia, Venecia, Parma y Ferrara. Bien, antes de continuar con la vida de Miguel de Cervantes, los invito a una pausa y enseguida volvemos. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes comunicarte al +54 3755 5471 28 o al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en gracilechahue.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas. G-Dance Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing. Idearte, te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte, Magazine Digital y además G-Dance Records para todos los músicos que quieran subir sus obras a plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracielechahue.com. Bien, continuamos con la vida y obra de Miguel de Cervantes Saavedra. En el año 1571 participa de la batalla de Lepanto. Y ahí es donde también él tiene un problema y lo bautizan como el manco de Lepanto, dado que se le anquilosó la mano izquierda perdiendo el movimiento, cuando un trozo de plomo le secciona un nervio. Entonces aquellas heridas, tras 6 meses de permanencia en el hospital, se ve que le seccionaron un nervio y bueno, queda inutilizada. Sigue recorriendo luego de todo esto varias localidades, varios lugares. Recorre también ciudades como Sicilia, Cerdeña y Lombardía, y queda definitivamente por 2 años, hasta 1575, en Nápoles. Durante su regreso a España, una galera turca aborda el barco y hace presos a Miguel y a su hermano Rodrigo, que fueron capturados y bueno, encerrados. Ellos tenían cartas de recomendación que llevaban de don Juan de Austria y del duque de César, y esto hace pensar que a los captores que era alguien importante, Miguel de Cervantes, por eso lo raptan y pensaron que pudieran pedir inclusive un buen dinero para intercambiarlo, ¿no? Queda varios años en Argel, y en estos 5 años de encarcelamiento, Miguel de Cervantes
Se fue acomodando y con un fuerte espíritu y motivación trata de escapar en 4 ocasiones. Pero no lo logra. Para evitar represalias, a sus compañeros de cautiverio se le hace responsable de todo esto y antes de hablar y contar cómo pasaron las cosas, prefiere la tortura. Y bueno, todo esto está en un libro oficial del fray Diego de Aego, ¿no? Que cuenta todo este periodo. Y en el relato conocido como Historia del cautivo, insertado en la primera parte del Quijote, se cuenta un poco toda esta experiencia. El primer intento de fuga fracasa, tratan de salvarlo. La madre de Cervantes había conseguido reunir cierta cantidad de dinero con mucha esperanza, ¿no? Para poder rescatar a los 2 hijos que estaban en cautiverio, pero no se logró. Después de varios intentos, bueno, logran escaparse del cautiverio. En 1580 llegaron mercedarios y trinitarios, órdenes religiosas, que hicieron que estos frailes recolecten entre mercaderes cristianos dinero para poder saldar esa deuda y puedan regresar a España. En 1581, Cervantes se traslada a Portugal y allí en la corte de Felipe II, con el propósito de encontrar algo con lo que rehacer su vida luego de esta gran tragedia y pagar deudas que había contraído la familia para rescatarlo, ¿no? Encomendaron una comisión secreta en Orán porque tenía muchos conocimientos de cultura y costumbres del norte de África. Le pagaron 50 escudos por esto. Vuelve a Lisboa y al final retorna a Madrid. En 1582 solicita un puesto de trabajo vacante en las Indias, pero no lo consigue. En 1583 el escritor tiene relaciones amorosas con Ana Villafranca, que era casada con Alonso Rodríguez, un tabernero, y de esta relación nace una hija. A mediados de septiembre de 1584, Cervantes acude a Esquivias, llamado por Juana de Gaitán, que quería que se le encargara la publicación del cancionero, poemario de su difunto esposo, Pedro Laínez. 3 meses después, Cervantes contrae matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios, en el pueblo de Esquivias. Ella era una joven, no llegaba a los 20 años y que aportó una pequeña dote. Este matrimonio no resultó. Y a los 2 años de casado, Cervantes comienza sus extensos viajes por Andalucía. Este matrimonio no llega a tener hijos. Y Cervantes nunca habla de su esposa en sus textos autobiográficos. Entonces, como no era posible divorciarse, ya que eran católicos, él escribe un entremés, El juez de los divorcios. Se supone que este matrimonio fue infeliz, aunque ese entremés sostiene que más vale el peor concierto que no el divorcio mejor. En 1587 viaja a Andalucía como comisario de provisiones y se establece en la ciudad de Sevilla. Miguel tiene una vida bastante agitada en esta época, porque, bueno, se establece en Sevilla, recorre diferentes municipios, el embargo de bienes de la iglesia
lleva al arzobispado de Sevilla a dictar una sentencia de excomunión contra Cervantes, así que estaba excomulgado. Y a partir de 1594 comienza con el trabajo de recaudador de impuestos atrasados. Bueno, esto empleo no le resulta muy bien porque le acarrea problemas y disputas, puesto que el encargado era encargado de ir casa por casa para recaudar, ¿no?, estos impuestos que iban destinados a cubrir las guerras en las que estaba involucrada España. Él es encarcelado en 1597 y en esa época en la cárcel engendra el famoso Don Quijote de la Mancha, y no se sabe si tenía ese término o si simplemente se le ocurrió la idea ahí o si ya la venía pensando de tiempo atrás. Y que bueno, luego de esto comienza su carrera de dramaturgo, sobresale en el género el entremés y en comedias, ¿no? En 1604 se instala en Valladolid y publica en 1605 la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ella marca el comienzo del realismo como estética literaria y crea el género literario de la novela moderna, la novela polifónica de amplísimo influjo, y mediante el cultivo de lo que llamó una escritura desatada, en que el artista podía mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, como el crisol genuino de la parodia de todos estos géneros. En 1613 aparecen las novelas Ejemplares, que es un conjunto de 12 narraciones breves, y su fuente es propia y original. En ella explora las narrativas como la sátira, la novela picaresca, la miscelánea, la novela bizantina y la novela policíaca. En toda su obra literaria la crítica fue constante, siempre con una crítica sobre cada cosa que escribía. En los últimos años de su vida, Miguel de Cervantes es conocido ya por su obra Don Quijote, y va llegando al final, ¿no?, de su vida, porque el 22 de abril muere y es enterrado al día siguiente, el 23 de abril de 1616. Bueno, así comentamos de una manera muy general y muy corta sobre la vida de Miguel Cervantes Saavedra. No podemos ampliar, por supuesto, porque tenemos muy poco tiempo, pero al menos espero que esto les dé la curiosidad de investigar más sobre la vida de este gran escritor español. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Será hasta el próximo episodio.